Obviamente esto se va a revisar, no será para siempre, pero queremos darle esta tranquilidad. Es un momento donde el gobierno nacional está haciendo un gran esfuerzo para ordenar los números, donde la ciudad está haciendo un gran esfuerzo para absorber este subsidio y donde la gente está haciendo un gran esfuerzo para sostener el día a día. Este año, en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Arranca la Navidad el 1 de octubre. Para todos y todas. Llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad. ¡Está por la ambulancia, la El gobierno de la provincia de Buenos Aires, nosotros también tenemos diálogo con los cuadros técnicos. Lo que sucede es que han decidido optar por un posicionamiento más político que velar por el interés de sus ciudadanos y de los usuarios, como ha sido el caso de la ciudad autónoma, que ha asumido el costo del boleto integrado para que no pierdan el beneficio por los transbordos que hacen los pasajeros. El caso contrario ha sido el de provincia, que ha decidido no hacer frente a ello y con lo cual priva a sus ciudadanos. Todo esto de ir atajando los penales, levantando los cadáveres que tira Milei, de estas cosas, la verdad que viene acompañado de una salida de recaudación, de un recorte de fondos de todo tipo a todas las provincias. La noticia no es la ciudad paga y la provincia no. La noticia es Milei deja de cumplir sus responsabilidades, Milei abandona el pago que tenía que hacer, la provincia lo judicializa. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC. El presidente Javier Milei empieza a encontrar algunos límites al ajuste y a su confrontación con la casta política. El presidente acaba de vetar el aumento a jubilados y la nueva movilidad previsional que había dispuesto el Congreso, y ahora hay que ver si la Cámara de Diputados, que fue la Cámara iniciadora, consigue o no los 2/3 para neutralizar. Hay 2/3 para insistir con el aumento jubilatorio. Fíjense lo que dice la última encuesta cerrada hace unas horas de la consultora que hace los sondeos que Milei mira semanalmente. Es decir, la consultora Aresco de Federico Aurelio. Es una consultora muy tradicional que ha encuestado en su momento para el peronismo, también para Juntos por el Cambio. Y hoy, más allá de si tiene, creo que no, una relación formal con el presidente Milei, las encuestas de Aresco son las que suele citar el presidente en Twitter o en distintas redes sociales respecto al humor social. Y la encuesta de Aresco, la última, sigue mostrando, incluso es la encuesta que mejor le da a Milei en términos de adhesión social, sigue mostrando que hay una mayoría que aprueba la gestión, pero un poquito menos que en los últimos meses, 51-52% de aprobación de la gestión versus la desaprobación de la gestión, que está entre 46-47%. Es decir, una sociedad prácticamente polarizada, pero el presidente sigue conservando, por lo menos en la encuesta de Aresco, una adhesión de más del 50% a la gestión. Adhesión que se basa no en los resultados, sino en la esperanza. Esa es la palabra. 3 de cada 4 encuestados que apoyan al gobierno
dicen que lo apoyan por la esperanza de que va a haber un futuro mejor. Solo 1 de cada 4 ya está viendo resultados y dice que hay resultados económicos y que es lo que habían votado y que se está concretando. 3 de cada 4, insisto, en cambio, sigue apoyando al gobierno con una idea de esperanza, de que la cosa vaya a mejorar. Es más, la gran mayoría cree que las cosas pueden mejorar a partir del año que viene, 2025. Se ha corrido el horizonte dentro de los que adhieren o de alguna manera siguen aprobando la gestión de gobierno. Solo una pequeña parte, el 8%, considera que las mejoras pueden venir este año, en el 2024. Más allá de eso, lo que quiero mostrarles es el costo político que seguramente va a pagar el presidente con este veto. Porque esta encuesta, que es la que Milei mira permanentemente y que, insisto, es la que mejor le da en términos de aprobación social, muestra que el tema jubilados, hay una mayoría que está de acuerdo con lo que se votó en el Congreso y en desacuerdo con el veto del presidente. Fíjense, cuando se le pregunta, y se han hecho varias preguntas en esta encuesta que se cerró hace algunas horas respecto justamente a los jubilados, porque el presidente estaba el fin de semana con el veto a los jubilados, cuando se le pregunta el nivel de acuerdo con la reforma de la movilidad jubilatoria que se aprobó en el Senado, fue la última Cámara que aprobó, el 59% responde que está de acuerdo y solo el 30% que está en desacuerdo. Es decir, que hay un saldo positivo de más del 29% a favor de la nueva movilidad jubilatoria, que incluye el aumento del 8% y la nueva regla de movilidad jubilatoria. Fíjense la pregunta, ¿en qué medida usted está de acuerdo con la reforma de movilidad jubilatoria que se aprobó en el Senado, por la cual se aumentan 8% y las jubilaciones y después se ajustan por inflación? E insisto, el resultado de la encuesta que mira todas las semanas Milei y que le da el mayor nivel de aprobación de gestión hasta ahora, más que otras encuestas, la consultora Aresco, muestra que el 59,6%, casi 60% de los encuestados aprueba, está a favor de lo que votó el Congreso, del aumento jubilatorio y la nueva movilidad que votó el Congreso. La placa siguiente, cuando se le pregunta a los encuestados por el voto presidencial, fíjense la respuesta. Nivel de acuerdo con el veto de Milei a la reforma de movilidad jubilatoria. 33% de acuerdo, 54,6% en desacuerdo con el voto del presidente. Insisto con este tema. Esta es la encuesta de Aresco que el presidente suele citar por sus niveles de aprobación. Todo el tiempo en Twitter y en redes sociales. Casi no cita otra encuesta que la de Aresco. El presidente Javier Milei, y efectivamente le sigue mostrando esta encuesta un nivel de aprobación superior al 50%, menor que meses pasados, incluso la caída es a partir de julio, que no se recuperó en agosto, pero le muestra una luz amarilla con el tema cuando se va a los temas concretos, aumento de jubilaciones, hay una mayoría contundente, 60%, que está a favor de lo que votó el Congreso, y fíjense cuando se le pregunta concretamente por el veto del presidente. ¿En qué medida está usted de acuerdo con el veto de Milei, es decir, la anulación de la reforma de la movilidad jubilatoria? Repito, 33% de acuerdo, 54,6% en desacuerdo. Finalmente, ¿qué marca esto? Bueno, que el presidente, yo no sé si ya tiene esto que obviamente la consultora Aresco difunde entre sus suscriptores, entre sus clientes, empresas privadas y dirigentes políticos. Me imagino que sí, porque Milei es el primero que tiene este tipo de información, por eso es el primero que suele citar los números de la consultora Aresco, pero lo que están mostrando es un nivel de aprobación muy grande a la ley de movilidad que votó
el Congreso en diputados y en senadores y un nivel también bastante grande, estamos hablando de casi 55%, en desacuerdo con el veto presidencial a la reforma jubilatoria. Y sin embargo, Milei vetó. Evidentemente, habrá que ver más adelante si esto se traduce en un costo político respecto a los niveles de adhesión o no del presidente. El otro tema muy interesante es, la placa siguiente, por favor, es respecto a lo que viene, porque hoy el Congreso, esto es en el Senado, hubo dictamen favorable para la recomposición del presupuesto universitario y muy probablemente esto se convierta en ley el jueves, de nuevo con una mayoría agravada, como consiguió en diputados. Estamos hablando prácticamente 2/3 de los votos, ahora lo va a contar Javier Calvo. Y esto va a plantear, de nuevo, otro dilema del presidente respecto al veto, si veta o no una ley que establece una recomposición del presupuesto universitario que ha sido licuado ferozmente este año. Y que en un principio, después de esa marcha multitudinaria de 1 millón de personas, el gobierno accedió a recomponer, pero después siguió licuándose y por eso no hubo negociación posible entre el gobierno nacional y el Consejo Universitario que reúne a todas las universidades nacionales, y esto termina en una ley que ya tiene media sanción en diputado y que probablemente el jueves se convierta en ley con la aprobación del Senado. Fíjense cuando le preguntan, insisto, en la encuesta que mira Milei todas las semanas, es la encuesta favorita, la de Aresco, la de Javier Milei, porque lo muestra con el mayor nivel de adhesión. Esa encuesta le marca una luz amarilla bien fuerte respecto al tema jubilados. Ahora veamos qué dice la encuesta respecto en qué rubro el Estado debe ajustar. Evidentemente han focalizado todas las preguntas para ver qué costo político empieza a pagar de ahora más el presidente si sigue con su política de ajuste sin distinguir sectores. Para no tener déficit fiscal, el Estado debe elegir en qué rubro ajustar. ¿En qué rubro preferiría usted que ajuste? Fue la pregunta direccionada. Para no tener déficit fiscal, ¿en qué rubro del Estado preferiría usted que ajuste? ¿Y cuál fue la respuesta de esta encuesta a nivel nacional? Total país, agosto de 2024. Sueldos de empleados del Estado, 43%. Hay una visión de que el empleado público es parte de la casta. Esa visión está instalada y efectivamente cada vez que Milei habla de los despidos en el Estado y demás, no sufre costo político, sino que dentro, sobre todo de sus votantes, tiene adhesiones. De hecho, ahora vamos a contar que hay toda una discusión, porque se viene mucha conflictividad con el sector público nacional, con los estatales, porque hay un acuerdo con el gobierno nacional de que los próximos ajustes sean del 2% y del 1% mensual para los empleados estatales, que como otros empleados, incluso en el sector privado, todavía están por debajo de la inflación, han perdido salario real después de la devaluación de diciembre del año pasado. En primer lugar, hay acuerdo de que el ajuste tiene que pasar por los sueldos de los empleados públicos y yo agregaría parte de la plantilla del personal. Planes sociales, 26%. También hay un acuerdo de una porción grande de la sociedad de que si quieren pasar el ajuste por los planes sociales, adelante. Seguridad, ahí empieza a achicarse el acuerdo, solo 10%. Y fíjense esto, jubilaciones, solo el 3,8%. Es decir, la sociedad le está diciendo a Milei, y esto engancha con las dos primeras placas que mostramos, con los jubilados no más. Ya se licuaron en la primera parte del año con los jubilados no más. Insisto, 60% de adhesión a la ley que votó el Congreso para aumentar 8% y después la nueva movilidad previsional y 55% de rechazo al veto del presidente a la ley de movilidad previsional. En la encuesta de Aresco, la encuesta favorita de Milei, solo 3% está de acuerdo en que se siga ajustando a jubilados. Y fíjense en esto, salud y educación, 1,9% dice. Es decir, el presidente se va a encontrar en los próximos días, y efectivamente el Congreso ratifica la ley de
ampliación o recomposición del presupuesto universitario, se va a encontrar con un dilema que algunos de sus interlocutores radicales en las universidades, con los cuales habla mucho mejor que con Macri, les dijo, no van a ir más de 15.000 personas, fueron alrededor de 1 millón de personas y después el propio Santiago Caputo, el asesor estrella de Milei, llamó a esos referentes de la política del radicalismo y de las universidades y les dijo, no la vi, me equivoqué. ¿Qué puede pasar ahora si efectivamente el Senado convierte en ley la recomposición del presupuesto universitario, insisto, una mayoría agravada, el jueves próximo y Milei se enfrenta en menos de 2 semanas al segundo veto de alto costo político? El primero fue jubilados. Acaban de ver la encuesta que el propio Milei mira y la única que Milei cita en las redes sociales. La encuesta de Areco que dice que la sociedad dice con los jubilados no, hasta acá llegaron, el ajuste no puede seguir ahí y están en contra del veto que acaba de propinar el presidente, pero se ve una situación todavía más delicada con el tema universitario y educación, y que puede enfrentar, insisto, a Milei con otro dilema y enfrentar un costo político grande si se avanza con esta recomposición por ley del presupuesto universitario. Hoy el Senado dio el primer paso para avanzar y convertir en ley la media sanción de diputados que mejora el financiamiento para las universidades nacionales, lo tipifica de tal manera que se escape un poquito al control del Poder Ejecutivo Nacional que decide cuánto le manda, cuánto no le manda, sino que establece pautas más claras hacia arriba sobre el presupuesto universitario, y es que hoy el Senado emitió dictamen para que se trate sobre tablas la media sanción de diputados. Guarda, atención, porque incluso podría suceder que este tratamiento sobre tablas no sea el jueves, sino mañana, miércoles, porque el Senado, en esta puja que venimos contando con el Poder Ejecutivo, con el gobierno de Javier Milei, quiere hacer una demostración de fuerza después de que Milei vetó, como contabas Maxi recién, el tema de la movilidad jubilatoria. Bueno, lo que quiere imponer el Senado es que se trate mañana mismo el financiamiento de los presupuestos universitarios junto con el proyecto en el que coincide el oficialismo, que es la boleta única papel, para reformular el sistema electoral de las elecciones nacionales, y también otro desafío del Senado, del Congreso, que es tratar sobre tablas la media sanción, también la media decisión que tomó la Cámara de Diputados de rechazar el DNU que le da 100.000 millones de pesos a la CIDE. También el Senado va a convalidar ese rechazo de diputados, con lo cual, por primera vez, le impondría una ley al Poder Ejecutivo que Milei dijo que la iba a vetar, también la del presupuesto universitario, como hizo con las jubilaciones, y por primera vez le rechazaría a un gobierno un DNU. Malas horas para el presidente. Vamos a hablar un ratito de qué está pasando con el tema colectivos. Hubo acuerdo entre el gobierno nacional, entre Milei y Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires. Tu nuevo Peugeot 208. Bueno, decíamos hoy, ahí se ven las imágenes, la foto Milei, Jorge Macri. Una foto que resolvió ¿qué, Javier? Resolvió cómo se transfieren los colectivos a la ciudad de Buenos Aires, los que circulan dentro de la ciudad de Buenos Aires. El viernes habíamos visto la foto de Milei con los diputados del PRO y algunos de la Libertad Avanza en cosas que Milei no hace. Milei tampoco nos tiene acostumbrados a hacer esto que estamos viendo. En general, este tipo de acuerdos con gobernadores, o en este caso con el jefe de gobierno de la ciudad, lo firma el ministro de Economía, el jefe de gabinete. No, acá está Milei, porque quiere dar una señal que él también se dedica a la gestión política, después de los cachetazos que le dio el Congreso y de los que estábamos hablando que le va a seguir dando en las próximas horas. Lo que resulta de este acuerdo es que por un periodo de transición
Es decir, en septiembre no hay aumento de colectivo en la ciudad de Buenos Aires. No. Ni en el AMBA. Se mantiene los 370 pesos. En la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, es decir, en lo que transita de ciudad a provincia y de provincia a ciudad. Se mantienen esos niveles y se mantiene el famoso boleto integrado. Es cuando por la SUBE, en el segundo y tercer viaje, te hacen un descuento. No se mantiene en la provincia de Buenos Aires, en las líneas de colectivos que están y circulan dentro del conurbano bonaerense. Ahí no se mantienen. Ahí el boleto integrado se tiene que hacer cargo Kicillof y si no, tendrá la gente que pagar sin descuento. Pero este acuerdo tiene un periodo de transición que va de nación a ciudad, por el cual no se va a aumentar el boleto. El subsidio se va a hacer cargo la ciudad, en principio, pero todavía va a seguir recibiendo ayuda de nación. Fíjate lo que decía Jorge Macri al respecto. Lo importante es que no hay cambio de tarifa, la ciudad asume plenamente el subsidio, que hoy es más o menos aproximadamente 2/3 del costo del sistema operativo. Obviamente esto se va a revisar, no será para siempre, pero queremos darle esta tranquilidad. Es un momento donde el gobierno nacional está haciendo un gran esfuerzo para ordenar los números, donde la ciudad está haciendo un gran esfuerzo para absorber este subsidio y donde la gente está haciendo un gran esfuerzo para sostener el día a día. Hoy se generó mucho revuelo, sobre todo en el interior y en las provincias, donde pagan boleto de colectivo de 900 pesos, 940 pesos, Rosario, Santa Fe Capital, Córdoba, Mar del Plata, porque no solamente se mantiene por ahora el status quo, el subsidio, los 370 pesos del boleto de colectivo en la ciudad y en el AMBA, sino que hubo una ampliación presupuestaria para transferir 450.000 millones de pesos a la ciudad de Buenos Aires. Lo que no está claro es si esto es parte de estos subsidios, para complementar los subsidios, o la Nación, como parte de este acuerdo, empieza a destrabar los fondos que tiene retenidos de la coparticipación. O que, claro, que adeuda con la coparticipación. De todas maneras, está claro que al Gobierno Nacional no le convenía que aumente la tarifa de colectivo ahora en septiembre. Está buscando a ver si la inflación cae finalmente abajo del 4% y ya aumentó 37% en agosto, a mediados de agosto, el colectivo en el AMBA, que impacta también obviamente en la ciudad de Buenos Aires. Mitad de ese aumento cae en agosto, mitad de ese aumento cae en el índice de septiembre. Si además había un aumento fuerte, como se hablaba, de ir la tarifa a 640 pesos, exacto, 73% de aumento, eso impactaba fuerte en el índice inflacionario. Se nota que estuvieron ahí pulseando entre Milei y Jorge Macri, y bueno, llegaron a un acuerdo, fíjense, hace rato que no levantan juntos los pulgares. Claro, no estamos acostumbrados a ver esa imagen del presidente con un gobernador o un jefe de gobierno. Sí, está Diego de Nicolás en el móvil. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Maxi? Buenas noches. Sí, estamos en Constitución y más allá de toda esta, de todo este acuerdo político, de la foto entre Jorge Macri y Milei, de las críticas de Kicillof, de todo este esquema que Javier recién explicaba, que si se mantiene o se mantienen los subsidios, la gente acá en Constitución lo que reina es la incertidumbre, porque no sabe exactamente cuánto va a tener que pagar de acá a fin de mes. Hay gente que se hace el presupuesto, y vamos a tratar de hablar un poco con ellos, de acá a fin de mes, y no sabe si tiene que pagar por día. Va a necesitar 1.000 pesos, si va a necesitar 1.200, si va a necesitar 1.500. A ver, vamos a charlar un poco con la gente, porque más allá de que muchos de ellos están informados de lo que está pasando, claro, una configuración típica, por ejemplo, Maxi, es la gente que toma el colectivo en provincia hasta el tren, luego después toma el tren, luego después toma un colectivo en capital. Entonces, ahí empiezan a jugar las distintas jurisdicciones. Entonces, un subsidio se mantiene, el otro no. A ver, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Le queríamos consultar, ¿puede ser? ¿Estás informado sobre el tema del boleto de colectivo, los precios? Claro. No, bueno, a ver, hay gente que tampoco quiere hablar porque ya quiere volver a la casa. A ver si podemos llegar a la fila. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Te puedo molestar un segundo? ¿Estás informado sobre todo lo que está pasando con el tema de boleto de colectivo, subsidio? Sí, lo he escuchado. Sí. ¿Y llegás a comprender si hay subsidios, si no, porque tomás varios colectivos? Tomo 3 por día, a la mañana, y 3 por la tarde. Aparentemente sí los van a sacar.
O sea, los que son de capital no van a tener subsidio, los que son de provincia capital sí. ¿Y cómo te manejas con tu presupuesto mensual para el viaje? Una lotería. De todos los días ver qué es lo que pasa. El servicio a veces anda, a veces no anda. Así que tenés que ver cómo viajar. Muchas gracias, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, ¿están informados sobre el tema de los subsidios al transporte? ¿Tratan de entenderlo? Tratamos de comprenderlo, pero tampoco, o sea, el presupuesto no te da. Yo tengo un viático de 30.000 pesos y lo que gasto es 45. Claro. Y ya vengo gastando antes del aumento, o sea... ¿Cuántos colectivos tomás por día? En el día tomo un colectivo, 2 subtes y un tren. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Y el subte no tiene subsidio. Claro. O sea, se paga el boleto derecho. Y ya al combinar los distintos tipos de transportes, ¿estás viendo que se te están haciendo esos descuentos de Redsube o no? No. No lo ves. No, Bien. no se hace. Directamente no se hace. Bueno, muchas gracias. Bueno, Maxi, un poco Ahí está, sí. la incertidumbre y la desazón un poco de la gente de no saber exactamente cuál es ese presupuesto que mensualmente tiene que asignar al viaje. Gracias, Diego de Nicolás. Completame el tema, entonces, ¿se mantiene el subsidio o no para el segundo o tercer viaje? En Ciudad de Buenos Aires, sí, en las 31 líneas de colectivos que circulan en la Ciudad de Buenos Aires se mantiene, y en las líneas de colectivo que circulan entre la ciudad y provincia también. Ahora, si vos te Donde tomás no 2 se colectivos en la provincia de Buenos Aires o 3 colectivos dentro de la provincia de Buenos Aires... Ya no se mantiene ahí no. y se tiene que hacer cargo la provincia. Por eso el que estaba muy contento con esto era Axel Kicillof. Escúchalo. Todo esto de ir atajando los penales o levantando los cadáveres que tira Milei de estas cosas, la verdad que viene acompañado de una caída de la recaudación, de un recorte de fondos de todo tipo a todas las provincias. La noticia no es la ciudad paga y la provincia no. La noticia es Milei deja de cumplir sus responsabilidades, Milei abandona el pago que tenía que hacer, la provincia lo judicializa, el boleto integrado serían aparentemente 7.000 millones más para la provincia de Buenos Aires, que nos caen del cielo porque Milei se borra. Porque jode a la provincia, pero jode a todas las provincias. Bueno, ahora van a ver, porque parte del ajuste en este momento es, lo más fuerte es corte de transferencia de obra pública, que sigue muy firme, que el gobierno necesita seguir cortando para mantener el equilibrio fiscal, y corte de transferencias a provincias. Las provincias y municipios lo que están haciendo entre ese corte de transferencia es proliferar los impuestos provinciales, o suban la alícuota de ingresos brutos, o ponen tasas municipales que repercuten a su vez sobre sectores económicos, productivos o comerciales que tienen que cargar esos costos a los precios. Entonces es una especie de círculo vicioso, pues por un lado recortás en Nación, pero por otro lado suben los impuestos para compensar el recorte de las transferencias que hizo Nación. Ahora van a ver cuál es la posición de los empresarios que están en el medio, los comerciantes, como un sandwichito, como un jamoncito, diría la vicepresidenta. Y bueno, está en una situación muy complicada, porque por otro lado se les cayó la actividad al consumo. Descubrí el hotel. Bien, ahí está el móvil con Fernando Sabore, que es el presidente de la Asociación de Autoservicios, que está, tengo entendido, en el Palomar, en la provincia de Buenos Aires, para ver qué está pasando con este tema de las tasas municipales o los cargos que se aplican a los comercios y también industrias por parte de los municipios o las provincias para compensar el ajuste de fondo que se hace del gobierno nacional. Sabore, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Hola Maxi, ¿cómo anda usted? Bien, bueno, a ver, primero que nada, el gobierno espera que haya una inflación descendente, digamos, ¿no? Que la desinflación siga. Está más o menos estable, alrededor del 4% los últimos meses. Vamos a ver si en algún momento perfora el 4%, 3,5%, incluso un poquito más abajo. ¿Eso se nota? ¿Ustedes lo notan, digamos, en los precios que les llegan de la fábrica y los precios que venden ahí en el autoservicio? Sí, digamos, Maxi, que el último dato del INDEC en lo que es alimentos y bebidas sin alcohol dio un 3,2%, ¿cierto? Y nosotros entendemos que se va a mantener exactamente en lo mismo, ya que algunas empresas, Maxi, intentaron aumentar, ¿cierto? Pero después la consecuencia es la venta, ¿cierto?
y no hay ventas, Maxi. O sea, el 15 de fin de mes. Entonces, ¿qué nos ocurre? Que esas empresas que intentan aumentar aparecen los últimos días de mes con bonificaciones especiales, que pueden ser entre un 15 y un 20%. Mira, te cito una empresa, sin decir nombres, una láctea, que une 2 provincias. Esa empresa ya hace, yo creo que más de un mes, que no le compro, porque está carísima, Maxi. Sin embargo, la semana pasada vino y dijo, no, porque le digo a la chica, hola, chau, no me interesa. Y me muestra la carpeta y tenía bonificaciones de hasta un 30%, Maxi. ¿Eso qué significa? Que no están vendiendo, ¿me entendés? Entonces, evidentemente, quieren picar para arriba, pero no pueden sostenerlo. El 15 de fin de mes, Maxi. Y Sabore, ¿qué pasa con el tema de las tasas municipales? Que ha habido ahí un cruce fuerte entre el gobierno nacional y gobernadores e intendentes. Respecto a que por un lado dicen, bueno, van a bajar algunos precios porque ahora baja 10 puntos el impuesto país para abaratar las importaciones, pero por otro lado parece que tanto ingresos brutos como otras tasas municipales están proliferando. Maxi, ¿vos creés que a la mochila del comerciante, a la mochila del pyme, le cabe una piedra más? No podemos más, Maxi. O sea, es muy difícil llevar un comercio adelante, llevar una pyme. Cuando yo te digo que hace 3 meses atrás yo pagaba 94.000 pesos de luz y ahora pago 240.000 con una reducción de venta, ¿me entendés? Entonces es obvio que el comercio... Mira, hemos hecho un censo muy rastrado, muy colega a colega, y nosotros que tenemos la ventaja de que en todos lados tenemos un preventista, ¿cierto? En cada negocio hay preventistas y cada preventista tiene una cantidad de clientes. Entonces la pregunta fue, ¿cuántos clientes te cerraron? Bueno, hasta el momento, casi a nivel país, te digo que en lo que es alimentos no hay cierres de comercios. Pero se nos hace cuesta arriba sostenerlo, Maxi. Está bien. Porque no hay ventas, ¿me entendés? La gente se le acaba la plata demasiado rápido. Los aumentos, la disparada de servicio de luz, gas y también impuestos. También impuestos municipales, tasas. Pero eso ya había subido, Maxi. Y había subido una barbaridad. Claro. Por eso te digo, Maxi, no tenemos más espalda para aguantar más aumentos, ¿me entendés? Bien. Esto es el tema. O sea, yo creo que todos tienen que tener la austeridad mental de darse cuenta que no damos más. Y obviamente el cliente tampoco, porque cuando cambian las tasas, vos sabés que después las pagamos todos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo las recuperamos? Trasladándola a precio, Maxi. ¿Y a quién le vendemos, Maxi? Sí, trasladándola a precio no le compra a nadie, está clarísimo. Sabore, le agradezco como siempre, muy amable y bueno, cuídese ahí la voz, pues se nota que está atravesando días difíciles, Sabore. Ahí peleando con los proveedores. Pero siempre es un placer hablar con usted. Peleándose con los proveedores y solidarizándose con los clientes, me imagino. Gracias, Sabore, muy amable. Gustas. Bueno, vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar de Milei asumiendo el liderazgo de la negociación política con el Congreso. Estuvo Guillermo Franco en el Congreso. Va a estar. Y la interna de la Libertad Avanza. Y también Angulo tiene una noticia interesante desde el punto de vista judicial, porque se ha metido en la agenda también un tema judicial de alto voltaje político. Volvió la pandemia de la justicia. Tanda cortita y volvemos. El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, de quien alguna vez Javier Milei dijo que era el mejor ministro de Economía de la historia, alguien a quien admiraba y lo tenía como referente, viene hace rato haciendo distintas advertencias respecto al rumbo de la política económica. Y acaba de escribir en su blog personal una nota muy interesante donde vuelve a advertirle a Milei y a Caputo el rumbo de la política económica, ¿no? De qué es lo que deberían hacer
en el futuro para evitar males mayores. El artículo se titula "El cepo financiero y cambiario facilita la refinanciación de la deuda en pesos, pero dificulta la refinanciación de la deuda en dólares". Resumiendo, lo que dice es, si siguen con el cepo, como el Ministerio de Economía sugiere, que va a continuar todo 2025 con el cepo y tal vez en el año 2026, eso le da la posibilidad de que los grandes vencimientos de deuda en pesos que hay para el año que viene se puedan refinanciar, porque las empresas, los bancos, los particulares con los pesos no tienen a dónde ir porque hay un cepo. Y hay vencimientos muy grandes de deuda en pesos el año que viene por 67.000 millones de dólares de deuda en pesos. Pero dice que el problema principal no es ese, sino el problema principal es cómo refinanciar la deuda en dólares. Porque obviamente el Banco Central no tiene dólares y tiene que empezar a bajar rápido el riesgo país para que gran parte de la deuda en dólares que vence el año que viene, que son unos 20.000 millones de dólares, en dólares, se puedan refinanciar. Y que eso no se va a poder hacer mientras esté el cepo. Y que tampoco mientras esté el cepo van a ingresar dólares en la economía argentina que puedan producir un despegue rápido. Fíjense lo que dice en este punto, ¿no? Plantea Ricardo Arriazu, que es el economista que más apoya la estrategia económica del ministro Caputo, ha dicho que una fuerte devaluación podría provocar la caída del gobierno. Esto lo dijo Ricardo Arriazu, que es un economista del establishment financiero muy reconocido. Después dijo que lo había dicho en una reunión particular, que se enojó porque eso se difundió, pero lo dijo. Es decir, eso es lo que piensa Arriazu, el economista que más apoya al gobierno, que si devalúa se puede caer Milei, se puede caer el gobierno. Y Cavallo dice, alguien recordó que en enero de 2024 yo había posteado, para eliminar la inflación lo más importante es evitar un nuevo salto cambiario antes de que se esté en condiciones de unificar y liberar totalmente el mercado cambiario. Lo que dice Cavallo es, no hay que asustarse con unificar y liberar el mercado cambiario, salir del cepo, porque si eso provoca que el dólar oficial sea más alto, que suba 20%, por ejemplo, si se hace de una sola vez y para siempre, no necesariamente tiene que significar la caída del gobierno, ni mucho menos, o una gran crisis política. Dice Cavallo, yo creo que a la afirmación de Ricardo Arriazu habría que agregarle una fuerte devaluación sin liberación y unificación simultánea del mercado cambiario podría provocar una crisis de gobierno. Lo que le está diciendo al gobierno es, anímense a liberar el cepo, a unificar el mercado cambiario, a destrabar la economía argentina. Y fíjense el párrafo este que es muy fuerte, y uno se pregunta si hay algunas conversaciones de Cavallo con funcionarios del equipo económico o no, porque llama la atención este mensaje, que insisto, ¿por qué Cavallo hoy es importante? Primero porque tiene mucha relación y ha sido un referente para Milei y para funcionarios del equipo económico. Federico Sturzenegger, por ejemplo, ha sido funcionario en el 2001 del equipo de Domingo Cavallo. Y además es un hombre clave en Washington o en Nueva York. Lo ven los organismos internacionales permanentemente lo que publica. Hago esta aclaración, dice, porque yo no descarto que más pronto que tarde el gobierno deba decidir la liberación y reunificación del mercado cambiario. Atención con esto, porque está diciendo que no descarta que más pronto que tarde, pese a lo que dice el gobierno, que va a seguir con el cepo, incluso hasta 2025, y que va a seguir con el crawling peg del 2%, y que no va a haber devaluación, y que va a seguir todo igual, Cavallo dice, yo no descarto que más pronto que tarde el gobierno deba decidir la liberación y reunificación del mercado cambiario. Y después dice, el salto cambiario que ello supondría, lejos de reintroducir inflación galopante, puede marcar el inicio de un plan de estabilización definitivo. Atención con esto, porque es un poco lo que piensa el mercado. Y por eso las cosas están trabadas, las cosas no se mueven. Esta es la última advertencia que le ha hecho en un artículo que hoy se comentó muchísimo en el mercado financiero. Hubo caída de acciones, caída de bonos y suba de los dólares financieros, no por este artículo, sino porque hubo una situación financiera compleja a nivel internacional. Hubo caídas muy fuertes, por ejemplo, en Wall Street. Pero esto se comentó mucho en los mercados financieros, que son, obviamente, gran parte de la política económica oficial. Tenés un datito con el tema
Alberto Fernández y la justicia. Dale. Eso. A los problemas que ya tiene Alberto Fernández, por la causa de violencia de género, por la causa de los seguros, se le va a sumar uno nuevo, que tiene que ver con un hecho viejo, que es la pandemia del coronavirus, por la que Alberto Fernández también ya tuvo problemas por lo que fue la fiesta en Olivos. El fin de semana, Martín Guzmán, su ex ministro de Economía, en un reportaje, dijo que el gobierno de Alberto Fernández había extendido la pandemia o las restricciones por una cuestión política. Habló Martín Guzmán de que fue la manera de administrar la pandemia una decisión política del gobierno porque así le convenía y que desde el punto de vista técnico no había motivos para extender las restricciones. Guzmán, un funcionario que no estaba vinculado al área ni de sanidad ni de las decisiones que se toman, pero un hombre muy cercano a Alberto Fernández, dijo que la extensión fue más larga de lo que debió haber sido y que esto respondía a cuestiones políticas porque el gobierno estaba fuerte en la administración de la pandemia. Por esa declaración... Es cierto, yo no sé si esta fue la decisión del gobierno por una cuestión política, estaban viendo la encuesta, todo es posible, lo cual sería gravísimo, pero es cierto que Guzmán en ese momento está muy preocupado por la salida rápida de la actividad económica, como está cualquier ministro de Economía, y le reclamaba al ala política del gobierno que levantaran rápido las restricciones. De hecho, en el reportaje, Martín Guzmán hace referencia a esto mismo, que había una situación económica que por la caída de los ingresos, por la caída del empleo, la economía se estaba resintiendo y él como ministro de Economía era algo que estaba sintiendo en su área. Por esta declaración del exministro Martín Guzmán, hoy entraron a los tribunales de Comodoro Pi 2 denuncias. Una del fiscal federal Guillermo Marijuán, que de oficio dice hay que investigar porque acá, si esto se comprueba, estamos hablando de un presidente que cometió el delito de abuso de autoridad en cumplimiento de los funcionarios, de los deberes de funcionarios públicos, porque sabiendo que había que levantar las restricciones por una cuestión política, las seguía manteniendo y después también en el mismo sentido fue la Fundación Apolo que también presentó una denuncia. La primera recayó en el juzgado de María Servini, seguramente va a ser quien esté a cargo de la investigación. Son 2 primeras denuncias. Esto recién comienza, hay que ver qué... Muy polémico que se pueda judicializar esa decisión política. Uno puede decir, la verdad que si es así, es una barbaridad absoluta, moralmente es totalmente condenable, pero bueno, la gente votó un presidente como Alberto Fernández, de quien se podía esperar cualquier cosa. Bueno, sobre todo hasta esa aberración, digamos. Sobre todo lo que fuimos conociendo Es decir, una después. Decisión política, si es así, pésima. Si vos podés, absolutamente condenable, ¿no? Si se puede comprobar que efectivamente... se podía salir de la pandemia y que el gobierno decidió no hacerlo por una cuestión política, eso sí podría ser un delito. Claro, ahí tendría que aparecer documentación de los asesores que asesoraban al gobierno en términos que le decían se puede salir y el gobierno no salía porque le llevaban las encuestas, no sé, los encuestadores. O testigos que den cuenta de eso. Si esta causa avanza, Martín Guzmán puede ser citado a declarar como testigo y... son declaraciones que rápidamente... Lo que sí es cierto es que Guzmán, pero también era la visión económica, decía, claro, abran, que la economía está derrumbada, no se puede seguir con el IFE o con los subsidios porque la economía no levanta más. Obvio. Y de hecho apenas se empezó a abrir, la economía levantó rápidamente, bueno, nunca había tenido una caída como la que tuvo, esa B corta brutal que tuvo en abril de 2020. Guillermo Franco va mañana al Congreso, el jefe de gabinete... A la Cámara de Diputados, a dar su informe. Su informe. Como jefe de gabinete. Y hay una perlita. Sí, porque el Congreso le anticipa preguntas por escrito. Como 2000 preguntas. Es que están medio sin necesidad de hacer mucho. Y una de las preguntas que indagan sobre el jefe de gabinete es sobre la figura de Santiago Caputo. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Por qué no es funcionario? ¿Cuáles son sus funciones? Y hay respuesta. Uno de los integrantes de, como dice Milei, el Triángulo de Hierro. Como dice Milei, Caputo, Karina Milei. Como dice Milei, como el otro día dijo García Mansilla, que dijo que el puesto para la Corte, la promoción para la Corte se la ofreció Santiago Caputo. Pero pará. A ver, mostrá que respondió Guillermo Franco. Mostremos lo que respondió Guillermo Franco. Dice, la Secretaría General de la Presidencia... Le pregunta cuál es el rol de Santiago Caputo dentro del gobierno. Algunos dicen es el mago del Kremlin, el poder detrás del trono, el que negocia y tiene más poder político que el propio jefe de gabinete.
la pregunta es, ¿cuál es el rol de Santiago Caputo dentro del gobierno? Le pregunta, él así de... Bueno, la respuesta. Se encuentra contratado en el ámbito de la Secretaría General de la Presidencia, es decir, dependería de Karina Milei, en el marco del decreto 1109, en la categoría de consultor, consultor 2, con una remuneración equivalente a 3.750 unidades retributivas, que son hoy 2,5 palos, 2.500.000 pesos. Conforme surge de su contrato, sus actividades consisten en liderar proyectos de consultoría en el campo profesional específico, planificar y ejecutar actividades de consultoría en un campo profesional especializado, armar propuestas estratégicas con contenido teórico y práctico para la obtención de resultados, armar un plan de trabajo que contenga entregar... Un verso. Sarasa, humo. a ver... Todo humo. Es el mismo asesor que el candidato del doctor García Mansilla, que fue nominado por el presidente como miembro de la Corte Suprema de Justicia, candidato a ser miembro de la Corte Suprema de Justicia, dijo, a mí me ofreció el cargo Santiago Caputo. Digamos, el consultor político que dice que se dedica a armar equipos de trabajo y demás. Transferencia de conocimiento. Es el mismo que el senador Paultroni dijo, vos te callás, no hablás más de este tema. Es decir, que le dio órdenes a un senador de la Nación. Los diputados nacionales dijeron que negociaron con él en su momento la ley bases en el Congreso. Claro. Que Caputo formaba parte de esas negociaciones. El senador Cuader, por Entre Ríos, peronista por Entre Ríos, dijo públicamente que Santiago Caputo lo había llamado para ofrecerle la presidencia de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia. No, parece que no. Sarasa. Es el mismo que... Que le aumente. Claro. Es el mismo que habló con Lustó para arreglar, y el entorno de Lustó para arreglar algunas cosas... Qué feo que tanto en la eso. Comisión de Inteligencia yo te digo, como en el tema universidades. Ponele, yo te digo... Es decir, que tiene una línea ahí directa con el senador Lustó. 2,5 palos, presenta factura todos los meses en la Secretaría General de la Presidencia. Supongo que se la pagarán. 2,5 palos por todo eso, le sale barato al gobierno. No, porque la verdad que hace un trabajo full time. Uno tiene la impresión de que está en todas las áreas y que tiene muchísimo más poder que un simple contratado. Tiene una gran ventaja, que como contratado no firma nada. No firma nada. No es casualidad, no firma nada. Bueno, y se adelanta la Navidad. Sí. La adelanta Nicolás Maduro. Veámoslo, por favor. Y dije, septiembre, y ya huele a Navidad. Huele a Navidad, huele a Navidad. Y por eso este año, en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Arranca la Navidad el 1 de octubre. Para todos y todas, llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad. Bueno, esto es Costa Pobre, ¿no? ¿Te acuerdas del sketch de Olmedo, Costa Pobre? Impresionante. De Woody Allen. Cuando todavía está pendiente el fraude de Maduro y sigue ahí pese y los encarcelados. Una cosa dramática. Es una caricatura de sí mismo. Hoy hubo marcha de judiciales. Hoy hubo una marcha de judiciales por paritarias, hubo alguna represión policial, aplicaron el protocolo cuando quisieron cortar la calle, golpes, gas pimienta. Guarda porque mañana hay marcha de movimientos sociales a Plaza de Mayo y el jueves de gremios docentes universitarios al Congreso. Bien, gracias, colegas. Nos estamos retirando. Se quedan con Pablo Caruso y equipo. Nosotros nos reencontramos mañana, como siempre, 20 horas. Chau, pasen bien.